Estadística de la Universidad de Valparaíso en su versión año 2021. En representación del comité organizador y el comité científico, damos la más cordial bienvenida a estudiantes, académicos y profesionales que van a ser parte de esta jornada. Voy a ceder ahora la oportunidad a la directora del Instituto de Estadística, la doctora Claudia Navarro, para que dé las palabras de bienvenida a todos los participantes a esta jornada. Gracias, Germán. Buenos días. La verdad es que estamos todos en el instituto muy contentos de que volvemos de nuevo después de un largo periodo de receso a hacer este tipo de actividades. Las jornadas de iniciación científica me parece que comenzaron en el 2015, por ahí, me parece 2014. Hubo un lapso en que no, por diferentes razones, diferentes motivos, no pudimos hacerlas. Y hoy nos sentimos súper orgullosos. La verdad, yo le doy las gracias al profesor Germán Ibacache y a todo el equipo que han trabajado para que esto se haga realidad. Y la idea es que volvamos a hacerlo de manera más continua, digamos. No puedo prometer hacerlo todos los años, pero sí hacer lo posible para que esto se haga realidad y vaya creciendo como lo habíamos planificado desde un comienzo. La idea de iniciación científica comenzó, ¿no es cierto?, para que alumnos o gente que estaba recién empezando, profesionales recién empezando en investigación estadística, se hicieran o se dieran a conocer dentro de nuestra región, ¿verdad? Esta es la región de Valparaíso, nosotros somos universidad estatal, por lo tanto, dentro de las universidades estatales es bien importante, ¿no es cierto?, este reconocimiento a los nuevos investigadores. Así que el Instituto de Estadística se suma, ¿no es cierto?, a las ideas que han venido dando vuelta desde hace muchos años, tanto en la Sociedad Chilena de Estadística, que también ha colaborado en algunas oportunidades con nosotros, ¿verdad? Y el Instituto de Estadística a nivel regional, y eso lo voy a decir, a nivel regional, dentro de las universidades se está destacando por diferentes motivos, ¿verdad?, en investigación. A nivel de la Universidad de Valparaíso, somos la tercera unidad que tiene más producción científica, ¿verdad? Y dentro de la Facultad de Ciencias, a pesar de que somos muy pocos profesores o académicos, estamos en el segundo lugar de manera proporcional. Quiero hacer también destacar el hecho de que este año nuestro doctorado fue acreditado por 4 años, lo cual es un gran logro para una universidad pequeñita como la nuestra, ¿verdad?, a nivel nacional. Entonces, yo les agradezco a todos los que participan, les doy la bienvenida a todos los académicos de Chile, por supuesto, de Brasil y de otros países que están continuamente, ¿no es cierto?, preocupados de lo que pasa con la investigación acá en Chile. No me queda más que decir, porque yo puedo estar hablando, y los que me conocen, puedo estar hablando 1 hora sin parar, sino que más que decir que les doy la bienvenida. No voy a mostrar solamente para recordarles, ¿no es cierto?, cuál es la página web de nosotros, que esto muy pocas personas la ven, idv.v.cl, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la programación
de las conferencias, las charlas y de los días en los cuales están programados, ¿no es cierto?, programadas estas sesiones. Cualquier información esta que ustedes quieran, y esto es aviso de utilidad pública, ¿verdad?, lo pueden encontrar dentro de esta página. Entonces sean todos bienvenidos y muchas gracias por su participación. Germán. Muchas gracias, Claudia. Como tú bien decías, esto comenzó el año 2014 y 2015. Logramos hacer esas dos versiones y hoy ya tenemos la oportunidad de poder hacer esta tercera versión. Dentro de los inscritos, nosotros hemos visto que tenemos estudiantes, académicos y profesionales, como bien decía Claudia, de diferentes países, obviamente de Chile, Brasil, de Colombia, de Perú, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Venezuela, España, Uruguay, Estados Unidos e Inglaterra. Ojalá todos ellos puedan participar, ¿cierto?, en al menos una conferencia, al menos una charla, porque esto da mayor realce también a esta jornada. Bien, me corresponde también dar a conocer, ¿cierto?, la primera conferencia que tenemos para esta primera jornada. Una conferencia que va a estar a cargo de la doctora Carolina Marchán, y tengo la gratitud también de presentarla. Ella es una profesora de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule desde el año 2017. Ella realizó sus estudios de pregrado en nuestra universidad, en nuestro instituto, en aquel entonces departamento, y obtuvo el grado o el título de ingeniero en estadística. Y posteriormente también ella desarrolló sus estudios de magíster en la misma universidad. Luego, en el año 2013 al 2017, ella realizó sus estudios de doctorado en la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil. Actualmente ella es la directora de la carrera de Ingeniería en Estadística de la Universidad Católica del Maule y es miembro de la Sociedad Chilena de Estadística, y además actualmente es la editora jefa de la revista chilena de estadística también. Así que le damos la más cordial bienvenida a la profesora doctora Carolina Marchán. Buenos días a todos, a los que nos saludé. Gracias, Germán, por esta presentación. En esta oportunidad, como decía ahí el profesor Germán, les voy a presentar un tema relacionado a mi proyecto actual. Yo llevo trabajando hace como 2 años, pero estos temas los llevo trabajando hace mucho más, ya como unos 7 años, el tema de modelos en el área de contaminación, ¿ya? Lo que sí le comenté también a Germán antes de comenzar, que yo no estoy actualmente en mi casa, así que el internet no está muy bueno. Yo he intentado hacer reuniones y clases desde acá y he tenido algunos problemas, ¿ya? Entonces por eso voy a apagar mi cámara para que haya una mejor transferencia de datos, así que no me van a ver por un momento. Así que, como comentaba ahí Germán, yo hice mis estudios iniciales ahí en el instituto. Bueno, yo no me acordaba que no se llamaba instituto en ese tiempo, el departamento de estadística, y para mí fue un placer y un honor cuando me pidieron que les comentara un poco de mi trabajo en esta charla. Así que muchas gracias por la invitación ahí al equipo organizador de la jornada. ¿Sí? Entonces, en este trabajo yo les voy a presentar no un trabajo en específico, no un trabajo, sino que hoy hice como una mezcla de varios trabajos,
para hacerlo más interesante. Mezclé como, no sé, 4 trabajos de los que he estado desarrollando en los últimos 2 años. Y todos estos trabajos se enmarcan en el problema, un problema común que es la contaminación atmosférica, ¿ya? Como ya les comentaba, llevo como hace 7 años trabajando en este tema y lo he encontrado bien interesante y también las otras personas lo han encontrado interesante, por eso me dieron financiamiento de este proyecto Fondesit para estos 4 años que llevo, así que algo que sí es interesante. Yo he tratado de construir un poco la modelación de este fenómeno de la material particulado suspendido en el aire, y de la parte teórica proponiendo algunos modelos y aplicándolos a datos de contaminación atmosférica, ¿ya? Entonces, para que ustedes conozcan un poco el tema, aunque algunos ya están un poco entendidos en esto porque he estado en colaboraciones con Germán en este último tiempo y algunos estudiantes de la carrera de Ingeniería Estadística han desarrollado y están desarrollando algunos temas en base a estas mismas temáticas, ¿ya? Pero así igual les voy a comentar un poco para contextualizar el fenómeno, ¿ya? Bueno, me imagino que todos deben haber escuchado el tema de la contaminación por gases y por material particulado, y que este es un problema mundial que afecta a la salud humana y a la calidad de vida de las personas, ¿sí? Hay estudios bien interesantes en el último tiempo que dice, por ejemplo, que 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado a nivel mundial. Esos son estudios de la Organización Mundial de la Salud. Y además, por ejemplo, que 7 millones de personas mueren cada año debido a causas provocadas por esta contaminación atmosférica, ¿ya? Y yo ingresé hace poquito a ver cómo va el tema de las muertes por COVID, y encontré un dato bien interesante que dice que en toda la pandemia, que son un poco más de 19 meses, que llevamos, hay 5 millones de fallecidos. Entonces, este tema de la contaminación está un poco más escondido, pero sí hay hartas muertes provocadas por estos temas, ¿sí? Así que no es menor comparándolos con, por ejemplo, los fallecidos de COVID que llevamos en más de un año, ¿sí? Y los fallecidos por causas provocadas por contaminación atmosférica son principalmente por problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares, cáncer, también según la OMS, y algunas enfermedades de neurotoxicidad. ¿Sí? Esas para mí son nuevas, como por ejemplo Alzheimer, Parkinson, déficit atencional, problemas cognitivos, autismo, depresión, trastornos de hiperactividad. Todas estas enfermedades pueden ser gatilladas por estar mucho tiempo sometidos a contaminación atmosférica, ¿ya? De hecho, hay un estudio que leí hace poco que fue bastante interesante y hablaba de que se probó que desde el útero de la madre los niños ya pueden ser afectados por contaminación atmosférica. Y esto puede desencadenar después problemas de hiperactividad, problemas de autismo, problemas cognitivos. Entonces es bastante grave si lo vemos en ese sentido. Ya puede afectar desde el principio la salud de las personas. Eso a nivel mundial. Ya. A nivel de Chile también es preocupante que está en el ranking. Tenemos un ranking de las ciudades más contaminadas a nivel mundial, y a nivel sudamericano 9 de cada 10 ciudades de Chile están dentro del ranking de las más contaminadas de Sudamérica, ¿ya? La única que no es chilena en este top 10 de ciudades más contaminadas es Lima, en Perú, pero todas las otras ciudades son chilenas, y eso es preocupante, ¿sí? Bueno, la que lidera acá es Santiago, que todos saben que es muy contaminada porque tiene condiciones, como por ejemplo estas fotos de Santiago, tiene condiciones que no permiten una buena ventilación, ¿ya? Entonces, en el periodo de invierno, se provocan estos episodios críticos por contaminación atmosférica, y hay otras ciudades que también son conocidas por este tema como Temuco, Padre Las Casas, Osorno, Valdivia, que también están en este top 10 de ciudades más contaminadas. Yo me refiero a contaminación, cuando hablo de contaminación me refiero a que están contaminadas por material particulado respirable, ¿ya? Las normativas mundiales y chilenas también
se basan o quieren monitorear solamente este material particulado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está demostrado que otros gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, son precursores de este PM10. ¿Ya? Estas son partículas que están suspendidas en el aire. Según su diámetro, hay unas que nosotros podemos respirar y unas que no podemos respirar. Entonces, esas con un diámetro respirable. Una consulta, Carolina, disculpa, tú estás con la página 1, ¿cierto? Sí. ¿O ya has No, avanzado? estoy con la ¿No? página 1 todavía. Estoy solamente dando el Solamente con background. la portada. Sí, Perfecto. la Es que motivación están de acá venir hasta ahí. preguntando. Sí, están Sí, preguntando. Muchas gracias. ya, no se preocupe, Gracias. sí, está bien. Y entonces, lo que se monitorea y están en base a las normativas de contaminación son el PM10 y el PM2,5. Voy a pasar a la otra, no se preocupen. El PM10 es el material particulado respirable con un diámetro inferior a 10 micrones. Y el otro es con un diámetro inferior a 2,5. ¿Ya? Antes, cuando se creó y se comenzó a estudiar estos temas en Chile, se monitoreaba solamente el PM10, ¿ya? Pero en los últimos años, desde el 2015 en adelante, se probó que el PM2,5 era el más dañino para la salud humana. ¿Por qué? Porque como tiene un diámetro más pequeñito, ingresa a nuestro sistema y ingresa hasta los alvéolos, de hecho. Y ahí puede tener un daño mayor que el PM10. ¿Ya? Para que tengan una idea, estos diámetros son muy pequeñitos, son partículas que nosotros no alcanzamos a ver. De hecho, en la literatura los comparan como una parte muy pequeñita de un cabello humano. ¿Sí? Para que tengan idea de estas partículas que están suspendidas en el aire y nosotros no las vemos y que nos afectan en nuestra salud. ¿Sí? En Chile, para los que no saben, desde el año 98 en Santiago hay un modelo de pronóstico de contaminación atmosférica que es en base a un modelo de regresión múltiple. ¿Ya? Este modelo en el año 98 nadie lo criticó, todos lo encontraron bien, pero sí hace, no sé, desde el año 2000 más o menos, lo han criticado bastante. ¿Sí? Porque es un modelo que no considera varias aristas de este fenómeno, ha sido bastante criticado, y de hecho si ustedes buscan en el sistema modelo CASMASI o el modelo que está por detrás de estas preemergencias o emergencias ambientales, no hay mucha información. ¿Ya? Antes sí había harta información, pero misteriosamente de un día para otro ya no hubo mucha información cuando se comenzó a criticar este modelo y este modelo no ha sido cambiado. Sí ha sido revisado, pero no ha sido cambiado. ¿Ya? La predicción de este modelo anda en torno del 70%, una buena predicción, entonces no es muy bueno, por eso lo critican, y al ser un modelo de regresión múltiple hay otras cosas que no considera. ¿Ya? Por ejemplo, no considera que no todas las variables, por ejemplo, las que vamos a ver más adelante, las meteorológicas, las climatológicas, están relacionadas linealmente con la variable que se está prediciendo, por ejemplo. ¿Ya? Y lo otro es que hay una relación entre PM10 y PM2,5, que yo también aquí ocupo un modelo multivariado para este tema, porque sí son dos variables que están bien relacionadas. ¿Ya? Y entonces, como dice acá, es interesante abordar este fenómeno y tratar de, nosotros como académicos que estamos en la investigación, tratar de proponer modelos alternativos para este fenómeno. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo he hecho durante harto tiempo? He tratado de proponer algunos modelos. ¿Ya? Sí, me he centrado mucho en la distribución Birman-Sounder. Yo sé que la mayoría, o quizá ustedes la conocen. ¿Por qué? Porque yo comencé a trabajar esta distribución y en el año 2015 se hizo una demostración teórica de que esta distribución se podía utilizar para contaminación atmosférica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay distribución, por ejemplo, la distribución log normal es la distribución clásica que se ocupa en este tipo de modelos. En contaminación atmosférica, de hecho hay libros que se dedican solamente a contaminación y a la distribución log normal. Y gracias a esta derivación matemática que se hizo de esta demostración,
en el año 2015 esta fue una buena distribución para poder modelar este tipo de fenómenos, ¿ya? Esta distribución es bastante conocida, lleva harto tiempo, pero por ejemplo la versión univariada es bastante conocida, la versión generalizada, que es en base a kernel de las distribuciones elípticas o simétricas en el caso univariado. La versión reparametrizada, que es una versión que es más reciente, y la multivariada, que es la que yo les voy a comentar ahora, que es aún un poco más reciente, ¿sí? Esta versión multivariada es del año 2013, ¿sí? Ahí Kundú la desarrolló, y yo hice mi contribución en el doctorado, como comentaba Germán, no me doctoré hace mucho tiempo, hace muy poco, y hice la contribución en la parte de la distribución log GBS, multivariada, ¿ya? Así que les voy a comentar un poco de esta distribución, que la distribución Milbank-Saunder es definida para datos en la recta real positiva, para distribuciones con sesgo positivo, es unimodal y además tiene dos parámetros, ¿ya? Estos parámetros, uno define la forma de la distribución y la otra la escala de esta función de densidad de probabilidad. Entonces nosotros lo que voy a hacer acá en esta presentación, yo sé que es muy ambicioso porque tengo muy poco tiempo, voy a presentar primero un modelo que fue aplicado ahora, y es un paper que publicado ahora en el 2021, en base a este modelo, un modelo multivariado, para predecir conjuntamente PMS y PMAX5. Después les voy a comentar un poco de los trabajos que hemos estado trabajando con Germán y con sus alumnos, también en la Universidad del Paraíso, en temas de modelos semiparamétricos, y un trabajo que estoy terminando ahora, que estoy abordando un poco los temas de estos modelos de Machine Learning para poder predecir, para compararlos en general. Y me he llevado bastante sorpresa porque son bastante buenos esos modelos también. Nosotros, a veces como estadísticos, no le tenemos tanta fe, y la verdad que en términos de predicción, este trabajo lo estamos terminando hace poquito, está súper bien. ¿Ya? Es mucho mejor del modelo que les voy a presentar ahora, y es mejor del modelo Camasi también, que es el modelo que está el modelo oficial. Entonces, acá nosotros consideremos, tenemos un vector aquí T. Disculpa, Carolina, ¿sigues ¿Sí? de la primera página? No, ahora hoy es la segunda. Ah, ya, porque no se mueve. ¿No se mueve? Sí, Sí. pueden ser los problemas. No, profesora, se ve aún la primera. Sí, sí. Bueno, yo les comenté que tenía algunos problemas de internet. Yo ahí ya la moví hace rato. Estoy en la tercera, de hecho. Sí, hemos estado escuchando todo, pero no. Sí, estamos ahí en la Estoy en la primera. primera, sí, Carolina. ¿Qué hacemos? Quizás No, podría volver a podrías- compartir. Eso, Y vuelve a sí, compartir, exacto. cierra y vuelve a compartir. Si abre de nuevo el archivo, lo baja después. Ahí salió la tercera, me parece. ¿Y ahí sí o no? Ahí sí. Ahora sí. Ya. Ya. En pantalla completa, ahí sí. Ya. Entonces, ahí tenemos ese vector aleatorio T de dimensión M, ¿ya? Además tenemos un vector de parámetros alfa y un vector de parámetros lambda. Y también de dimensión M, y al igual que el caso univariado, regulan la forma y la escala de esta función de densidad de probabilidad. Y además tenemos un generador de densidades, o un generador, un kernel, que es el G, que es un kernel multivariado, M variado, y las respectivas matrices, en este caso sigma, y de correlación pi, son las matrices de escala y de correlación. Y también son dimensión M, M por M. Entonces, aquí, para los que han trabajado con las distribuciones elípticas, saben que hay una relación bastante conocida entre la matriz de escala y la matriz de varianza y covarianza de las distribuciones de contornos elípticos, ¿ya? Donde esta relación es que la matriz de varianzas y covarianza es igual a una constante por la matriz de escala, ¿ya? Y esta constante es la esperanza de una variable, de la variable al cuadrado, ¿ya? Y además hay otra relación, que es la que
se muestra acá en el segundo puntito, que en nuestro caso vamos a tener kernel de los contornos elípticos y, mejor dicho, de esféricos, ¿ya? Entonces las m varianzas que vamos a tener nosotros ahí en la diagonal son iguales a 1, y si nosotros ahí hacemos un poco de álgebra, vamos a llegar que la matriz de escala en este caso va a coincidir con la matriz de correlación, ¿ya? Entonces eso nos facilita un poco la vida porque, o sea, no sé si la vida, sino que la interpretación, solo vamos a trabajar con la matriz de correlación, ¿ya? La que está ahí, que es PC. Y nosotros vamos a denotar entonces de esta forma, donde T tiene una distribución Birman-Saunder generalizada multivariada con parámetros alfa, lambda, psi y el kernel generador de densidades, ¿ya? La función de distribución acumulativa es la que está acá, y como ven acá, depende de la función de densidad o acumulativa de la distribución de contornos elípticos multivariada, ¿ya? Y además este A que está aquí es este vector que está acá, y sus elementos son los que tenemos ahí. Para los que ya han trabajado con la Birman-Saunder, saben que eso que está ahí, cada uno de estos A, tienen distribución normal, ¿ya? Carolina, de nuevo no se ve, no se está moviendo. Es que te moviste. Ahí ahora se movió. ¿Se ve? No, quedamos hasta el segundo puntito. Hasta el tercero, en realidad. Pero no se ve. Sí. Vamos a tener estos problemas, parece. Ahora sí. ¿Ahora sí? Estamos en la página 7, ¿verdad? Sí. Ya, dale. Y de manera gráfica se ve como tenemos ahí, aquí está, bueno, está al revés, esta es la función de densidad de probabilidad, y acá están los contornos. Esto para un alfa 0,75 y un lambda igual a 1. Ya, como yo les comentaba, este alfa es el que regula la forma de la función de densidad de probabilidad. Acá, si ustedes se fijan, está... generamos esta distribución de una normal, por eso es la Birman-Saunder bivariada, y esta de acá la generamos de una T de student, por eso es BST, y este tiene con nu igual 4, ¿ya? Esa es la forma, se ve bastante asimétrico, pero si nosotros aumentamos el alfa acá, se ve mucho más asimétrico, ¿sí? Y además, si ustedes se fijan, se ve la diferencia en las colas, de la distribución T. Aquí hay unas, tienen colas más pesadas que la Birman-Saunder clásica, ¿sí? Y el insumo que necesitamos para el modelo que les voy a presentar después es la distribución log GBS multivariada, ¿ya? Es la que tenemos acá. Es simple esto porque si nosotros tenemos este vector de acá que tiene distribución GBS multivariada de esta forma, si nosotros sacamos el logaritmo a cada uno de estos elementos de este vector, y ahora le llamamos i, este i va a tener distribución log GBS multivariada, de esta forma, ¿sí? La función de densidad de probabilidad también depende de contornos elípticos, solo que ahora este b es lo que tenemos acá, ¿sí? Este vector que tiene estos elementos, de i igual 1 hasta m. Esta, bueno, algunos le llaman distribución log Birman-Saunder, o algunos le llaman también semi-hiperbólico, la distribución es semi-hiperbólico, ¿sí? Y estas son las funciones de densidad de probabilidad. Carolina, ¿Sí? ahí se movió, ahí se Sí, movió. ya Ahí entendí lo está que en la pasa, cuando página. coloco en pantalla completa no carga, y por Eso, aquí ya, me voy a dejar parece. ahí entonces. Eso. Gracias. Y las funciones de densidad de probabilidad para la Birman-Saunder clásica es la que está aquí, m variada, y la otra para la T, en base al kernel, la T es la que tenemos acá. Y la construcción de esto es, tenemos una constante de normalización, que es lo que está aquí, este pedacito, el kernel, que es todo eso que está acá, y este es el jacobiano de la transformación que se hace en este caso, ¿sí? Las dos tienen la misma forma. Y esto ya al aplicar ese logaritmo, ustedes saben que vamos a obtener esta simetría que tenemos acá. Para el caso de la log Birman-Saunder bivariada, y acá tenemos esto para la log Birman-Saunder T, ¿sí?
Se ve igual que este tiene un poco las colas un poquito más pesadas que el otro caso, que eso es lo que diferencia estas dos distribuciones. Y a medida que vamos aumentando este alfa, va cambiando también la forma de la función de densidad de probabilidad. Si ustedes se fijan acá, esta ya comienza a ser un poco bimodal. ¿Sí? Y cuando vamos aumentando este alfa a 3 o 4, ya la cosa se ve mucho más bimodal. Y acá eso, aquí también los contornos se puede ver que tienen un poco las colas más pesadas. Entonces, el modelo que se propone en base a esta distribución es un modelo multivariado, ¿ya? Acá, si ustedes se fijan, van a decir, pero el mismo modelo que todos conocemos, ¿ya? Solamente que este I de acá es una matriz, ¿sí? Tenemos, aquí vamos a tener M variables de respuesta y N individuos, y acá la matriz, esta sigue siendo una matriz de diseño, y este beta es una matriz también. Es una matriz que tenemos acá, y esta notación con ese abajito es para denotar que son vectores, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a esto, enviamos este trabajo, lo sometimos, y nos dijeron que no diferenciaban que eran matrices con vectores, porque todos pensaban que todo eran matrices porque estaba todo en negrito, y al final ocupamos esta notación para diferenciar que esto es un vector, y esto de acá son matrices. Entonces, tenemos esta matriz de regresores, beta, y este D también es una matriz, ¿sí? Y el supuesto distribucional acá es que cada uno de estos EI se distribuye GBS M variado, ¿sí? Si nosotros tomamos, para poder trabajar un poco con este modelo, no de forma matricial, si tomamos cada una en la fila de esta matriz, de la I, de la X y la E, nosotros podemos obtener este modelo que está acá, para I igual 1 hasta N, ¿sí? Pensando que esta sí es una matriz, bueno, ahora en este caso es un vector, de tamaño M, ¿sí? Ese es el modelo que nosotros propusimos acá, y lo usamos para predecir I, que va a ser PM10 y PM2,5. El tema de la estimación de parámetros acá nosotros la abordamos de varias formas, ¿sí? Por un lado ocupamos la maximización directa de la función de log-verosimilitud, utilizando algoritmos de optimización no lineales. Ya, bueno, los que ya conocen un poco la Birman-Sanders saben que ya en el caso univariado hay que trabajar con estos métodos de optimización no lineales. Y el otro caso que nosotros usamos, el otro método, es el algoritmo M, ¿ya? Que es un algoritmo que tiene un paso de esperanza y de maximización, y utilizado cuando el modelo depende de variables latentes o datos perdidos. Entonces, ocupamos esas dos formas de estimar los parámetros, pero en este caso específico de este trabajo se ocupó la maximización directa. ¿Por qué? Porque también este trabajo tiene diagnóstico, y cuando tenemos diagnóstico y usamos el algoritmo M, después hay que seguir trabajando con esta función Q, ¿ya? Para hacer el tema de la influencia local, por ejemplo. Así que eso molesta un poco, así que se trabaja directamente con este caso. Y aquí yo me salté hartas cosas acá por el tema del tiempo, ya llevo harto y he hablado bastante, como decía Claudia, voy a estar todo el día hablando acá, yo también. Así que saqué toda la parte más teórica del modelo, por ejemplo, la parte de diagnóstico, de influencia local, aunque son muchas fórmulas bonitas y todo, no las coloqué porque creo que no tiene sentido. Las personas que estén interesadas pueden después ir a ver los trabajos de esto. Lo que sí tiene sentido mostrarles es la aplicación, ¿ya? Aquí es este modelo multivariado predictivo para PM10 y PM2,5 en conjunto. ¿Por qué? Porque estas dos variables están relacionadas, ¿sí? Y a veces cuando se consideran modelos marginales para predecir, que es lo que pasa ahora en Santiago, hay un modelo para PM10 y un modelo para PM2,5 por separado, se puede llegar a conclusiones no tan certeras, ¿sí? Nosotros ocupamos datos en este trabajo del año 2015. ¿Por qué? Porque este no es un trabajo de este año, un trabajo, como ustedes saben, que se demoran los trabajos en publicarse, de hace como 2 años atrás, y los datos que sacamos en ese tiempo, que pudimos tener validados, eran los del 2015, o sea, los últimos datos validados. Generalmente son como 2 años atrás, son los últimos datos validados.
Y consideramos los datos del periodo GEC, que es del 1 de abril al 1 de agosto, y esos datos están disponibles acá. Bueno, ustedes ya lo saben porque muchos de los alumnos que han presentado han dicho esto, y tenemos promedios por hora, ¿ya? Lo que nosotros hicimos acá es tener como variable de respuesta la máxima concentración de PM2,5 para el próximo día y la concentración máxima de PM10 para el próximo día. ¿Qué es lo que se hizo acá? Se hizo un símil al modelo Cas-Mazzi. Estas son las variables de respuesta que tiene el modelo Cas-Mazzi, disculpen, pero por separado, ¿ya? No los consideran en conjunto como lo estamos considerando acá. Y tenemos 34 covariables, ¿ya? 34 covariables, que son todas esas que están acá, que es por lo mismo que quisimos hacer este símil al modelo Cas-Mazzi. Entre estas covariables tenemos promedios cada 6 horas, de, por ejemplo, velocidad del viento, temperatura promedio cada 6 horas, la humedad relativa promedio, la concentración promedio de PM2,5 cada 6 horas, la concentración de PM10 cada 6 horas, la velocidad del viento promedio del día actual, la temperatura promedio del día actual, esas son las covariables, la humedad relativa del día actual, la concentración máxima de PM2,5 y de PM10 del día actual, la temperatura máxima y mínima del día actual, el rango de temperatura, puede ver la oscilación térmica, y esas son las del día actual. Y también se consideran del próximo día. ¿Ya? Por ejemplo, se considera la temperatura máxima y la mínima pronosticada para el próximo día. El rango pronosticado al próximo día, la precipitación total del día actual, y la presión atmosférica promedio del día actual. Y además una variable que también la consideran, que es el día de la semana, porque se supone que, por ejemplo, si es de lunes a viernes, hay menos contaminación que sea o hay más contaminación que sea fin de semana, o feriados, ¿ya? Porque a veces se relaciona bastante con este gas que yo comencé al principio, el dióxido de carbono, que es un precursor de PM10 y PM2,5, entonces también consideran esta variable, y por ahí también algunos que dicen de broma que también pueden considerar la variable si hubo partido de Chile el día anterior, porque como con los asados también eso genera bastante contaminación, ¿sí? Entonces tenemos estas 34 variables del modelo, y nuestro modelo queda así, ¿ya? Para 34 covariables, para 2 respuestas. Entonces sería M igual 2, P34, y tienen la forma que tenemos acá. Y la estimación de parámetros, como ya les comentaba, yo no voy a andar mucho en el tema, pero sí en este caso lo usamos con un algoritmo Quasi-Newton-Raphson, el BFIS. Ese ya está implementado con el comando opt-in en el R, entonces sí, el problema fue más asociado a temas computacionales. Aquí se tuvo que vectorizar estas matrices para poder ingresarlas, por eso aquí tiene dimensión 70 por 1, por ejemplo, esta que tenemos acá, que son las funciones de score. Y ¿qué es lo que nosotros obtuvimos? Por ejemplo, bueno, acá un poco de estadística descriptiva de los datos, se ve esta simetría que nos hace pensar que, ya entonces la distribución que nosotros estamos proponiendo podría sí ajustarse bien. Hay bastantes datos atípicos que nos hace pensar que la distribución T, la que es en base a la distribución T, podría tener un mejor ajuste. Y para los que no conocen, las normativas chilenas indican que lo máximo que nosotros podemos, no nos hace mal para nuestra salud, es en un promedio diario de 50 micrones de PM2,5 y 150 de PM10. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven acá el rango o el mínimo y el máximo, en algunos casos, algunos días hubo mucho más de lo que nosotros está permitido para nuestra salud, y seguramente se provocaron estos episodios críticos de contaminación atmosférica. De las 34 variables, bueno, acá no están las 34 en este scatterplot, sí están aquí las variables de respuesta,
que nos hacen pensar que sí va a tener un buen comportamiento este modelo bivariado, porque el coeficiente de correlación acá es alto entre las dos variables de respuesta. Y las covariables que hicimos acá, nosotros seleccionamos las variables por un stepwise basado, bueno, después cuando ajustamos el modelo, basado en el criterio de información de Bayes, ya en el BIC. Porque al principio sacamos algunas variables, yo no sé en realidad cómo lo hace el modelo Casmasi, qué es lo que hace ahí por el tema de la colinealidad entre las variables, porque si ustedes se dieron cuenta, muchas que dependían de otras, y seguramente iban a haber esos problemas. Nosotros hicimos inicialmente, calculamos los BIF, estos términos de inflación de la varianza, y vimos cuáles las que tenían mayor a 10, las sacamos por el tema de problemas de colinealidad, y después a las que quedaron, nosotros hicimos una selección de variables, colocamos un ranking de las que tenían más correlación con la variable de respuesta, y esas las fuimos ingresando al modelo con el stepwise, y ahí al final quedaron 7. ¿Sí? 7 variables en el modelo de las 34 que nosotros consideramos. De esas 7 variables, bueno, nosotros ajustamos el modelo. Aquí se ajustaron varios modelos, pero ahora por términos de tiempo solamente les presento el que tuvo mejor ajuste, que fue el que nosotros pensábamos, que era el Sander T, bivariado, con no igual 3. ¿Sí? A modo de bondad de ajuste, el gráfico se ve bastante bien, este ppplot que está aquí, y nosotros obtuvimos un valor P de 0,85. Entonces el ajuste es bastante bueno. Y la distancia de Mahalanobis nos indica que quizá el punto, el dato, el día 64 y 95 podrían ser posibles datos atípicos, ¿ya? Que eso es el 10 de junio y el 11 de julio. Y bueno, la estimación de parámetros es de este estilo. Nosotros también, bueno, acá lo que nos está indicando que son bastante, casi todas son significativas, excepto esta que está acá, que es la variable 23, que no las tengo, aquí la tengo anotada. 23 es el promedio de la humedad relativa del día actual. Esa es una de las variables que quedó, pero no es significativa para el 1, que 1 es PM2,5. ¿Ya? Y la otra que no es significativa es la 24, que es la concentración máxima de PM2,5 del día actual, no sería significativa para PM10, ya que es el 2, y todas las otras son significativas a un nivel de 5%, si lo podemos decir, porque esta también, esa de acá, es la que tiene un poquito de valor P más grande, pero igual sigue siendo significativa un 5%. Y bueno, aquí yo me salté la parte de diagnóstico, ya dieron cosas bastante interesantes, pero eran muchos gráficos, teníamos como 16 gráficos y eran bastante diapositivas, por tema de tiempo no lo coloqué, pero sí nosotros vimos una relación, al final quedaron como 4 datos posiblemente influyentes, o sea, 4 días o casos posiblemente influyentes, y de esos días que nosotros después hicimos todo el tema de estos cambios relativos para ver si había algún cambio inferencial en las estimaciones. Y nosotros encontramos que estos días que nosotros encontramos como posibles influyentes o influyentes después en el método de influencia local, vimos que sí tenían alguna relación con algunos problemas que se habían acontecido en esos días, ¿ya? Por ejemplo, nosotros encontramos que, por ejemplo, el 10 de junio, el 20 de junio, el 12 de julio, y estos días, por ejemplo, un día de ellos fue el que tuvo mayor nivel de PM2,5 y mayor nivel de PM10 en todo el periodo G, ¿ya? Otro fue que hubo mucha precipitación en Santiago en ese periodo, y uno de esos días también tuvo muy baja contaminación, y eso también fue un posible dato que nosotros encontramos ahí. Y lo otro fue un día que hubo mucha humedad relativa, ¿no? Entonces ahí nosotros encontramos, buscamos, nos dimos el tiempo de eso, y encontramos bastante interesante que le encontramos
una respuesta a eso, ¿ya? Y para ver el nivel predictivo de este modelo, nosotros lo comparamos con lo que nos indican las normativas. Por ejemplo, es regular si se encuentra entre 51 y 79, y emergencia si es mayor a 170 y 330. Nosotros comparamos nuestros datos observados con los que nosotros predecimos con el modelo, y si vemos acá, eso es lo que tuvimos para PM2,5 y PM10. Se ve que sigue la tendencia, ¿ya? Sí hay algunos casos de subestimación y sobreestimación, y acá en los residuos, que es solamente la diferencia del observado y el predicho, no están estandarizados, pero sí la mayoría está en torno a cero. Si ustedes se dan cuenta, están en torno a cero, y sí hay algunos residuos como más extremos, pero es la minoría, ¿ya? Nosotros acá también, yo me salté las tablas, que eran muchas tablas de resultados, pero en promedio nosotros encontramos que el modelo en algunos casos era bastante bueno, ¿ya? Por ejemplo, para predecir PM2,5, algunas de las categorías que mostré anteriormente estaban en torno o mayor al 87%, parece. Así que fue bastante bueno. Así que quedamos bastante contentos con este trabajo, y fue la primera aproximación de un modelo como más real a los que yo había aplicado antes. Ocupamos todas las covariables. Así que fue bastante interesante. Por otra parte, si me estoy pasando mucho, me pueden decir que me queda poco, no hay problema. El otro modelo es algo que se trabajó en una tesis, en la tesis de Esteban. Es un modelo semiparamétrico aditivo basado en la distribución Birman-Sanders, ¿ya? Este modelo lo que hace es que incorpora ahora estas funciones que tenemos acá, funciones suaves, por el tema de que no necesariamente, si ustedes se miraron bien el gráfico que yo hice, el scatter plot, no necesariamente las relaciones entre las covariables y la variable de respuesta tienen que ser normales. O sea, normales, de hecho, disculpen, tienen que ser lineales, ¿ya? Estas relaciones no necesariamente tienen que ser así, el modelo Camasi no lo considera, pero nosotros sí analizamos bastante las variables climatológicas y meteorológicas, y encontramos que no habían relaciones lineales, ¿ya? Y por eso surgió esta idea, yo de hecho propuse esto a Germán, de considerar este modelo, y al final lo terminó desarrollando Esteban, ¿ya? Y acá se trabaja con la distribución Birman-Sanders reparametrizada. La diferencia, si ustedes se dieron cuenta, yo tuve que sacar allá un logaritmo en el modelo que yo tenía, y ese era un modelo log lineal, lo que trabajé en el caso anterior. En la tesis de doctorado de Santos Neto, de Manuel, que también es de la Universidad Federal de Pernambuco, igual que Fernanda, que también va a presentar estos días, él propuso esta Birman-Sanders reparametrizada, y propuso también un modelo donde con esta reparametrización logró algo similar a un GLM, ya un modelo lineal generalizado, a pesar de que la distribución Birman-Sanders no pertenece a la familia exponencial biparamétrica, ¿ya? Consiguió algo similar. Entonces con eso se solucionan bastantes problemas que uno tiene con estos modelos log lineales, ¿ya? Así que fue un modelo bastante bueno, y nosotros trabajamos en ese modelo, por esas condiciones. Acá, en esta aplicación de este modelo, yo me salté hartas cosas también, hay este trabajo súper interesante y bastante bonito, pero por temas de tiempo yo voy directamente a la aplicación. Acá tenemos, utilizamos datos también de Pudahuel, porque es una de las estaciones de la región metropolitana más contaminada, entonces es bueno trabajar con ella. Y trabajamos con variable de respuesta PM2,5 como covariable PM10, y la velocidad del viento la consideramos como esta variable que iba a contribuir no paramétricamente al modelo. ¿Por qué? Bueno, aquí observamos la relación lineal que hay entre PM10 y PM2,5, y con el viento, ustedes se dan cuenta, no se observa algo tan lineal, ¿ya? Y acá nosotros en este gráfico está graficada esta función suave sobre los residuos parciales, y se ve que tiene ahí un buen comportamiento. Además, en términos de bondad de ajuste, este QQProt que está acá, se ve que había un buen ajuste,
de esta distribución a los datos que nosotros estamos trabajando, y los residuos estandarizados es lo que está aquí, tiene un buen comportamiento, está entre -3 y 3, y este gráfico de acá no se ve una tendencia que nos podría indicar que hay algún problema en el modelo, ¿sí? Están todos, o sea, la mayoría de los datos están distribuidos homogéneamente dentro de estas bandas que tenemos ahí. Y yo me voy directamente al diagnóstico. Aquí eran menos gráficos, así que los pude colocar. Se encontró acá, aquí se hicieron, por la parte de influencia local, se utilizó la perturbación por casos, que es la que está en el primer bloque que tenemos ahí. Después tenemos la de la variable de respuesta aquí. Y además tenemos perturbación del parámetro de precisión, ¿ya? En el tercer bloque. Y se encontró que tenemos el 9, el 63, el 74, el 151. Nosotros que hicimos acá, hicimos todo el trabajo de ver si había los cambios relativos, ver si había algún cambio diferencial, y no, ese trabajo quedó bastante bueno, y eso fue la primera aproximación ya a un modelo semiparamétrico aplicado con los temas que yo estaba trabajando, en temas de mi proyecto. Y lo que estamos haciendo ahora, con los mismos estudiantes del instituto, son estos tres temas que son bastante interesantes, sí son bastante, los han arrojado algunos problemas, ¿ya? Así que ahí estamos trabajando, ustedes yo creo que ya deben saber. Lo otro es que estoy considerando este trabajo que está acá, que es un modelo mixto multivariado. Ya yo no sé si está Cristian está inscrito. Cristian trabajó un modelo mixto univariado, ¿ya? Y también le trajo bastantes problemas. Nosotros lo estamos haciendo multivariado, y el problema que estamos teniendo acá es la parte de estimación, ¿sí? Bueno, siempre los problemas son ahí. Bueno, el primer problema. Porque es el método de abordar acá, bueno, los modelos mixtos ustedes ya deben saber, no es tan fácil la estimación de parámetros, y nosotros estamos considerando un algoritmo Monte Carlo M, ¿ya? Con, en la parte inicial con el Metropolis Hastings, ¿ya? Estamos ahí, estamos en el periodo de simulación, están dando buenos resultados, ¿sí? Así que por ahí estamos avanzando en este modelo, y este modelo también lo queremos aplicar en contaminación, ¿ya? Queremos ver si hay como fuente de variabilidad las distintas estaciones de monitoreo, porque hasta el momento hemos trabajado con una estación de monitoreo, ¿ya? Queremos trabajar con varias estaciones de monitoreo, y queremos aplicarlo a este modelo de aquí de acá. Aquí en uno de estos dos, en este modelo, el modelo TeamPlay Spline, que está haciendo Catalina, de la ingeniería estadística, aquí también se están considerando varias estaciones, ¿ya? Pero en los otros casos se sigue considerando una estación de monitoreo para poder hacer el análisis de la aplicación. Y el último trabajo, es algo que les comenté al principio, que es un trabajo que ya está casi listo, y me llevaba unas buenas sorpresas acá, porque estamos ocupando algoritmos de Machine Learning, ¿ya? Aquí estamos usando, por ejemplo, las redes neuronales, las LSTM, que son las a corto plazo, y las máquinas de soporte vectorial. Y ya tenemos los resultados, y es un paper que vamos a someter, yo creo que ya esta próxima semana, que ya está listo. Y los resultados son bastante interesantes, porque por lejos le ganan al modelo que yo tenía, el que les mostré al principio, ¿ya? Tienen una asertividad cerca del 90 y algo por ciento, ¿sí? 94% creo, así que es bastante bueno. Y además lo que se hizo acá, nosotros lo aplicamos a Talca, ¿ya? Porque Talca es fue declarado desde el 2015 como zona saturada por contaminación atmosférica, y no ha sido muy explorado. Ya de hecho, cuando se hizo una revisión de los trabajos que se habían hecho para estudiar el tema de contaminación allá, encontramos solamente un trabajo. Entonces no se ha explorado mucho, y por temas de estos algoritmos pudimos usar hartos datos. Usamos desde 2014 al 2019. Se ocupó el 2019 para el tema de la validación, y todos los otros años para entrenar los modelos, ¿sí? Entonces se pudo utilizar bastantes años, bastantes datos, y los resultados son bastante buenos, ¿ya?
Eso es lo que les quería comentar. Son justo las 10, así que muchas gracias por la atención y disculpen por los problemas del internet, yo sabía que íbamos a tener algún problema. Y estas son las principales referencias de este trabajo, ¿ya? Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Carolina, por tu presentación, por haber tenido también la voluntad y el tiempo de querer participar en esta tercera jornada de iniciación científica. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Hemos dispuesto de 15 minutos como tiempo para poder hacer y responder algunas consultas. Así que voy a partir por acá. Hace una pregunta el profesor Cristian Villegas, por ejemplo, y dice, ¿los modelos presentados por Carolina ya tienen algún paquete de R para trabajar con datos reales? Es una pregunta que hace el profesor. Hola Cristian, no sabía que estabas presente, al principio no estabas, pero qué bueno que estabas ahí. Nosotros hemos implementado todo en R, ¿ya? Pero no tenemos un paquete, eso de hecho está hace tiempo, lo tengo ahí presente en hacer el paquete, pero por lo que me han contado no es algo tan fácil de hacer, ¿ya? Entonces ahí está la opción, pero no, lamentablemente no lo he hecho hasta el momento. Sí está abierto a realizarlo porque los códigos están, pero yo desconozco en realidad si realmente es tan difícil como me han dicho, ¿ya? Así que si tienes experiencia, ahí también me podrías contar si es accesible para realizar ese paquete. No sé si se escucha, o buenos días. ¿Sí? Se escucha, bueno. sí. Hola, Cristian. Hola. Bueno, gracias por la respuesta. Una duda en realidad que me surge siempre que se presenta una metodología interesante es como, en el fondo, cómo un usuario puede usar esa metodología si no existe alguna herramienta computacional que pueda usar, digamos. Mi pregunta estaba enfocada en ese sentido. En relación a un paquete, a cómo hacer un paquete en R, yo nunca he hecho un paquete en R, pero por lo que veo no es tan complicado cuanto parece, porque dentro de RStudio tú puedes crear un paquete y creo que él te va como, entre comillas, guiando un paso a paso, y ¿Ya? te va diciendo paso 1, por ejemplo, coloca los archivos acá, paso 2, hasta el cosa, 3, 4, y creo que no es tan complicado como parece, ¿Ya? pero no sé, tal vez una vez en un futuro cercano podríamos intentar ver cómo hacer eso y si puedo ayudar en algo. Sí, sí, ese tema está abierto. Yo tengo hartos códigos y de todos los trabajos que he hecho y no tengo paquete. Pero sí, lo que me han comentado es que lo difícil es mantener los paquetes, porque uno puede hacer los paquetes y subirlos, pero después el proceso de mantenerlos, que creo que es difícil. Pero bueno, también lo desconozco. Sí, yo no sé cómo funciona esa parte de mantener el paquete, porque sí, también. O sea, en Claro, realidad tengo, porque los bajan, después pasa un tiempo y los bajan y hay que estar, tiene que haber una persona que esté manteniéndolos constantemente para que estén arriba. no sé muy bien qué significa mantener un paquete activo. Por No ejemplo, sé. ese paquete que existía antiguamente de la Big Sound, de Big Sound generalizada, por lo que se dejó de funcionar o dejó de existir, por lo menos en CRAN. Pero yo no sé si fue justamente por ese cuento de Sí, que nadie lo estaba manteniendo, que no sé qué sí, significará ese eso fue en el la problema. práctica, pero no sé, quién sabe en una de esas. Sí, Ahí no es que tan yo sé complicado. por ese caso que lo bajaron porque había que estar, no sé si actualizando, eso me refiero a mantener, había que estar actualizando algunas cosas que les pide, así que por eso no, aunque he pensado hacerlo, no, creo que va a tener algunas complicaciones, pero sí es algo que está abierto. No, muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Muchas gracias, Cristian. ¿Algún otro asistente que quiera hacer alguna pregunta? ¿Algún académico, estudiante, profesional? Hola, acá Cristian Camaño. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo estás, Carolina? Muy interesante tu presentación. A mí igual me interesan este tipo de aplicaciones, sobre todo el tema de contaminación. Tenía una pregunta, pero tú la respondiste al final de tu charla cuando
comentaste que solamente se basaron en una estación de monitoreo. Ah, sí. Yo tengo entendido que en Santiago hay alrededor de 28 estaciones de monitoreo, creo. No estoy tan seguro, pero son como 20, sobre 20. Entonces, comentaste también que pretendían trabajar con todas las estaciones de monitoreo. Mi pregunta es, ¿cómo tienen pensado trabajar considerando todas las estaciones? Sí. Y otra consulta, hay zonas de sacrificio que en Chile que sería importante medir la contaminación. Hay varias zonas de sacrificio. Creo que hay una que está Quinteros, creo, en, 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 en la región de Valparaíso, creo, y acá en el Biobío está Coronel. Sería interesante ver qué pasa con esa zona, cómo está Claro. la contaminación. Sí, a ver, para responder la primera pregunta es, las estaciones oficiales son 11 en Santiago actualmente, ¿ya? Y en el trabajo que estamos haciendo con Catalina, consideramos una muestra de estas estaciones, ¿ya? Pues se podían considerar todas las estaciones, pero hay estudios, por ejemplo, que hay un estudio bien famoso que hicieron un estudio de clúster y vieron, hicieron grupos de las estaciones, ¿ya? Y creo que son 5 clústeres donde agrupan las estaciones por sus condiciones meteorológicas en estos 5 clústeres. Entonces lo que nosotros hicimos, para no usarlas todas, sacamos una estación de cada uno de estos clústeres, entonces estamos ocupando 5 estaciones, ¿ya? Eso... porque según lo que dice el estudio, las otras son bastante similares en términos de ventilación. Por ejemplo, hay un clúster que está Las Condes solita arriba, porque es la que tiene mejor ventilación y la menos contaminada, la que está a más altura. En el otro clúster está Pudahuel, y hay otras que están cercanas ahí, que son las más contaminadas, por temas de dónde está ubicada, y están los otros clústeres que de ahí nosotros sacamos solamente una de las estaciones, ¿ya? Eso, así lo estamos abordando. No lo hemos considerado todas todavía, pero quizás después las podemos considerar todas, ¿ya? Y lo otro, esas zonas de sacrificio, esa es una buena pregunta, ¿ya? No, de verdad no lo he considerado, porque no sé qué tan factibles son el tema de los datos, ¿ya? Lo que yo he considerado es, como ya les comentaba, bajo los datos de forma gratuita del Ministerio del Medio Ambiente, y no sé si datos de esta zona de sacrificio estarían disponibles tan fácil, si no hay que buscarlo, y si estén, por ejemplo, acá en el periodo GEC por ley, tienen que ser monitoreadas estas variables, ¿ya? Así que tienen que haber datos. No sé si en esas zonas vamos a encontrar datos, y cuál va a ser la calidad de los datos, y cómo quién la estaría midiendo, no sé. Sí, el mismo problema que yo creo que me he encontrado que no es tan fácil encontrar datos Sí, para poder analizar esa zona, pero claro, pero igual es sería interesante. interesante. Sí, Sí, sí. gracias Después Carolina. podemos hablar después. Sí, sí, qué interesante. Muchas gracias, Cristian. Acá también tengo otra pregunta del estudiante de doctorado de nuestro programa. Andrés Ochoa dice: doctora Carolina, muy interesante la presentación y los trabajos que han desarrollado. Como pregunta entonces, ¿cómo se interpretan los parámetros en el modelo de la Birman Sounder generalizada? ¿Es la misma interpretación que en el modelo lineal clásico? Es lo que pregunta. Los parámetros del modelo de la GBS. Sí, nosotros lo interpretamos de la misma forma, ¿ya? De hecho, cuando yo les mostré la estimación de los parámetros de las variables que dieron significativas, o sea, que las variables que quedaron en esta selección de variables, y después vimos si eran significativas, vemos si, por ejemplo, esa variable es significativa para predecir, por ejemplo, tal variable de respuesta. Así nosotros lo interpretamos.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. ¿Hay espacio para una pregunta más? Si alguien se anima a preguntar algo más. Al parecer no. Bien, entonces estaríamos dando por cerrada la primera conferencia de la doctora Carolina Marchán, a quien le agradecemos por su participación y su colaboración también en esta jornada. Así que reciba un abrazo de nuestra parte como comité organizador y un aplauso virtual también, ¿cierto? Dadas las circunstancias actuales. Muy agradecido y vamos a dar un espacio de unos 4 minutitos que quedan para la siguiente conferencia, que estará a cargo de la doctora Alejandra Kirsten del Instituto de Estadística de la Universidad de Valparaíso. Así que esperamos unos minutitos. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos, No se vayan, que estén muy por favor. bien. No, voy a tomar desayuno. Pero sí voy a estar aquí escuchando a Alejandra. Así que muchas gracias por todo, por la invitación y mucho éxito en la jornada. Muchas gracias, Carolina. Unos minutitos entonces y retomamos la presentación de Alejandra. Mientras en el intervalo aprovecho a saludar a la gente que conozco, a Germán, amigo, Marco Riquelme, Juan Carlos Saavedra, Claudio también, saludo para todos, espero que estén bien. Saludos también, Cristian. Un abrazo. COVID. Saludos, Un abrazo, Cristian. Cristian. Gusto verte. Gusto verte. Cristian. Hola, Carolina. Hola, Germán. Hola a todos. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Tanto Gusto de tiempo sin verlos. vernos. Tanto Sí. tiempo. Sí. Qué bueno verlos, ve que sirven esta instancia por lo menos Sí. para vernos. Cristian también. ¿En qué país del mundo andas, Juan Carlos? Yo aquí en Chile todavía, en Chilito. En Villa Alemana. Sí, por acá. Estuve allá en Brasil. ¿Cuál paradero? El paradero 10. ¿Dónde? Siempre, donde vivo, ya vivo hace más de 20 años ya. Radicado. Bueno. Un gusto verlos, aunque sea virtualmente. Sí. Hola, Cristian, gusto verte. Tanto tiempo. Hola, también. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y Tanto tú? tiempo. ¿Todo bien? Todo bien, yo te veo igual. Por ti no pasan los años. Bueno, la Carolina tampoco, está igualita. Gracias. ¿Y yo? No, a ti estás más viejo. Bueno, para eso son los amigos, para que le diga la una, entonces. No, Cristian está bien. No, está bien. Salud por eso. Todos muy jóvenes. ¿Lo puede dejar un ratito? También va a desayunar.